Hola, buen día. Soy la doctora Lilia Rizo Topete. Soy médico internista, nefrólogo y hice un Critical Care Nephrology en nefrología crítica. Esto es el paciente de cuidados intensivos que tiene falla renal. Por lo que vamos a ver durante esta presentación un poco el manejo y los diagnósticos y la prevención de la lesión renal aguda. Los objetivos específicos serán definiciones, factores de riesgo, la clasificación, las fórmulas, el cuadro clínico y el diagnóstico. Tenemos que la lesión renal aguda se ha vuelto un reto global de salud pública. Se estiman alrededor de 13.3 millones de casos al año y en los países desarrollados la lesión renal aguda se asocia principalmente a mayor edad y a las múltiples comorbilidades. Podemos también entender que, por lo tanto, en los países en vías de desarrollo, esto se asocia un poco más a otro tipo de situaciones como a la falta de recursos, como el agua potable. La incidencia va de 3 al 20% en los hospitales y en cuidados intensivos de 30 al 60%. Cabe recalcar que la causa más común de lesión renal aguda es prerrenal. 1 de 5 adultos y 1 de 3 niños van a presentar lesión renal aguda intrahospitalaria. 20 al 50% de los pacientes de cuidados intensivos van a desarrollar lesión renal aguda, pero lo más importante no es solo el desarrollo, sino que la severidad de la lesión renal aguda, es decir, el estadio de la lesión renal aguda, se asocia significativamente a la mortalidad de estos pacientes. La mortalidad de lesión renal aguda en pacientes con falla orgánica múltiple puede ir más allá del 50%, y si estos pacientes requieren terapia de reemplazo renal, la mortalidad es más allá del 80%. La lesión renal aguda es una etiología prevenible con pocas consecuencias a largo plazo si la diagnosticamos a tiempo, pero muchas veces el problema que tenemos es la falta de identificación temprana y la falta del tratamiento correcto. No siempre significa terapia de reemplazo renal, muchas veces el tratamiento es quitar el problema que ha ocasionado la lesión renal aguda. Y muchas veces estos pacientes cuando llegamos es demasiado tarde y lo que tenemos que ofrecerles es terapia de reemplazo renal. Hay una propuesta que se llama 0x25 de la Sociedad Internacional de Nefrología, donde ellos proponen el abordaje de la lesión renal aguda en estos 5 pasos: el riesgo, el reconocimiento, la respuesta, el soporte renal y la rehabilitación. En Latinoamérica no tenemos tantísimas publicaciones como en Europa o en Estados Unidos, pero hay que aprovechar las que tenemos, y dentro de esta revista tenemos esta publicación que incluye a México, que el sitio donde más se reconoce la lesión renal aguda es en el paciente crítico. Podemos regresar un poco, las diapositivas se fueron. Otra para atrás. Okay. ¿Qué es en el paciente crítico? Donde vemos más comúnmente la lesión renal aguda, lo cual es lamentable porque cuando la estamos viendo ya es un paciente que ha avanzado bastante y que probablemente comenzó el daño en otra parte del hospital o incluso fuera del hospital, que este concepto lo vamos a ver un poco más adelante. Una de las cosas que hay que también tomar en cuenta es que probablemente el término con el que estábamos más familiarizados era insuficiencia renal aguda. Esta terminología ha cambiado. Actualmente el término que pueden encontrar en español es lesión renal aguda, excepto Argentina, que lo toma como injuria renal aguda. Pero ahora utilizamos insuficiencia renal aguda para los casos de lesión renal aguda más severa que incluso requieren terapia de reemplazo renal. Esta definición se las quise dejar tal cual como viene en su libro, en Cecil, donde se define lesión renal aguda como una anormalidad funcional o estructural del riñón que se manifiesta con una elevación de la creatinina de al menos 0.3 miligramos sobre decilitro o mayor en 48 horas. Perdón, se me volvió a ir con el scroll. Aquí. Otra vez lo voy a comenzar esta. Les quise dejar la definición tal cual como viene en su libro, por eso la dejé en inglés para que no haya ninguna duda, de que la lesión renal aguda es un síndrome clínico definido como una anormalidad funcional o estructural que se manifiesta al elevar al menos la creatinina de 0.3 miligramos sobre decilitro o más en 48 horas, o un aumento de la creatinina sérica de 1.5 veces o más
su valor basal en 7 días, con una pérdida del volumen urinario a 0.5 mililitros kilogramo hora por 6 horas, o una pérdida menor, ¿no? Los factores de riesgo para desarrollar lesión renal aguda pueden ser muchísimos y estamos expuestos todo el tiempo. Hay factores de riesgo propios del paciente más las exposiciones. Los propios del paciente, la edad avanzada, el uso de medicamentos, si tiene alguna enfermedad previa como una cardiopatía, si tiene daño renal previo, y las exposiciones, si en ese momento el paciente es un paciente séptico, si este está infartando, si tiene una enfermedad crítica en ese momento, si hay un choque circulatorio, si es un quemado, si es un politraumatizado, si se expuso a una gran cirugía, a una cirugía cardíaca, a medicamentos nefrotóxicos, a medios de contraste e incluso a intoxicaciones por veneno o por picadura de algún insecto. De acuerdo a la Sociedad Latinoamericana de Nefrología e Hipertensión, la causa más común, que esto también corresponde a los libros, es deshidratación. Si ustedes ven aquí, podemos ver que lo que aparece como más común es choque, pero el choque más común es choque hipovolémico. Entonces, la causa más común de lesión renal aguda es deshidratación. La siguiente es infección y la siguiente, agentes nefrotóxicos. Dentro del contexto de la lesión renal aguda, aparte podemos entender las susceptibilidades y las exposiciones como parte de lo que acabo de comentar. Lo podemos ver en artículos mucho más recientes, pero sí vale la pena recalcar que las enfermedades crónico-degenerativas como hipertensión, diabetes y el conocimiento de enfermedad renal crónica son también uno de los factores de riesgo más importantes para el desarrollo de lesión renal aguda en adultos. En cuanto a las exposiciones, la depresión de volumen, las cirugías cardíacas, el uso de vasopresores y la ventilación mecánica también son factores de riesgo para desarrollar lesión renal aguda. Bajo este contexto y con la idea de que no siempre el nefrólogo llega en el momento oportuno para diagnosticarla, encontrarla y prevenirla, desarrollamos esta herramienta en este artículo, lo que es la respuesta rápida del equipo de nefrología para establecer la lesión renal aguda, el diagnóstico de lesión renal aguda. Tenemos estos 4 escenarios clínicos, la historia clínica, la exploración física y los resultados del laboratorio para poder decir si nuestro paciente verdaderamente tiene factores de riesgo. Si tenemos la fortuna de tener biomarcadores en nuestro hospital, esta puede ser una gran herramienta. Si nosotros llevamos a cabo este checklist, difícilmente se nos escapará el paciente que tiene alto riesgo de desarrollar lesión renal aguda. Son los mismos que acabamos de comentar, la cirugía cardíaca, la cirugía mayor en cuanto al escenario clínico, si tiene una angiografía coronaria, si es un paciente quemado, politrauma, sepsis, si ha tenido depresión por diarrea, si está en ventilación mecánica. Muy importante, si ha estado utilizando IECAS, ARAS o AINES o antibióticos nefrotóxicos como vancomicina, aminoglucósidos, el uso de vasopresores o medios de contraste como el escenario clínico. En cuanto a la historia clínica, lo que platicábamos de las enfermedades crónico-degenerativas, además de la edad, si se encuentra en una situación de bajos recursos, el índice de masa corporal arriba de 30, o si usa algún otro medicamento o ha estado expuesto incluso a quimioterapia o tiene algún tipo de cáncer. En cuanto a la exploración física, es muy importante hablar del paciente hemodinámicamente inestable, el paciente que está taquicárdico, hipotenso, que tiene bajo gasto, es un paciente de alto riesgo para lesión renal aguda, deshidratado, el paciente que se encuentra en anasarca, que tiene una oliguria, que se define como un gasto urinario menor de 0.5 mililitros kilogramo hora, y en sus laboratorios, quiero recalcar que este debe ser el orden, no al revés y revisar los laboratorios primero y luego al paciente. Tenemos una creatinina sérica mayor de 1.5 con unas tasas de filtrado glomerular estimadas en menores de 60, pacientes con anemia, con hemoglobinas abajo de 11, pacientes con proteinuria, hematuria, y si tenemos un biomarcador de lesión renal aguda positivo, pues puede también ser un factor de riesgo. Entonces, si juntamos 2 Fs, es un paciente de alto riesgo. En cuanto al cálculo de la tasa de filtrado glomerular, este nos sirve principalmente para saber de dónde partimos y cuando necesitamos ajustar algunos medicamentos. ¿Cuáles son las fórmulas que utilizamos? Las que ustedes tienen que saber por fuerza para motivos de exámenes, Cockcroft-Gault, que es la única que podemos hacer de manera manual. Las demás incluyen un algoritmo. Deben de saber que probablemente la más utilizada es MDRD. Sin embargo, para los pacientes de lesión renal aguda, la más específica es EPI-CKD con cistatina C. Y esto pues se mete en un algoritmo para poder tener el resultado
más específico. La clasificación de la lesión renal aguda la podemos dividir en el estadiaje, que son las clasificaciones de Rifle, Akin y Cadigo, en el origen, ya sea prerrenal, renal y posrenal, y el sitio, ya sea adquirida en la comunidad o intrahospitalaria. Esta es la clasificación de Rifle, que es una clasificación acuñada por Atki en el 2004, donde podemos ver que se basa en la elevación de la creatinina, la tasa de filtrado glomerular y la disminución del gasto urinario en las primeras 6, 12, 24 horas, y que tiene 5 estadios, dependiendo de sus siglas en inglés, donde el estadio 4 y 5, que es decir, la pérdida o ya la enfermedad renal crónica, habla del tiempo. Cuando la lesión renal aguda ha pasado las 4 semanas, ya tenemos una pérdida de la función renal, y si dura 3 meses se considera enfermedad renal crónica a partir de ese momento. La clasificación de Akin, que resultó años después, quitó el criterio de la tasa de filtrado glomerular y utiliza solamente la creatinina y la disminución de los volúmenes urinarios, teniendo entonces que un aumento de la creatinina 1.5 veces o mayor de 0.3 miligramos sobre decilitro, o una disminución de la diuresis de menos de 0.5 mililitros kilogramo hora por 6 horas, es un estadio 1, un aumento de la creatinina por 2 o una disminución en 12 horas al volumen que acabamos de mencionar, eso es un estadio 2, o un aumento de la creatinina 3 veces, o una creatinina de 4, que puede ir aumentando a más de 0.5 miligramos sobre decilitro, con una diuresis menor de 0.3, que esto se define como anuria en 12 horas, es un estadio 3 de la clasificación de Akin. Si vemos su libro, tiene la clasificación de Cadigo 2012, que esta es la clasificación hasta el momento más actual, donde hemos prácticamente metido la clasificación de Akin con un poco de ajustes, lo que acabamos de mencionar. Recordar que lo que va a hacer el estadiaje es la elevación de la creatinina y la disminución del volumen urinario. Tomar el tiempo en cuenta, 6 a 12 horas, 24 horas. Esta es tal cual la que viene en su libro y es la que debemos de aprender. ¿Okay? De acuerdo también a Cecil, tenemos a la lesión renal aguda, catalogada, como les decía, en prerrenal, intrínseca y posrenal. La causa más común es prerrenal, que les decía que es por hipovolemia la causa más común. De las causas intrínsecas, la causa más común es la lesión tubular en 80 al 90%, la nefritis intersticial aguda en 5 al 10% y las glomerulonefritis en menos del 5%. Dentro de las lesiones tubulares, lo más común es que veamos isquemia o inflamación y puede ser también secundaria al uso de nefrotóxicos, como comentábamos previamente. La causa prerrenal es la causa más común. Resulta por hipoperfusión renal, como pueden ver en la imagen, puede ser por una vasoconstricción de la arteria aferente, con una disminución de la permeabilidad del glomérulo. Es más comúnmente adquirida en la comunidad. La causa prerrenal es más comúnmente adquirida en la comunidad, 70%, y 40% intrahospitalaria. ¿Por qué 70-40? Porque hay un 10% que se traslapa. La hipoperfusión ocurre generalmente en estos casos por enfermedades que hacen una hipovolemia, ya sea sangrado, poliuria, sepsis o falla hepática que tiene cirrosis, es decir, líquido en tercer espacio. Algunos medicamentos que también pueden disminuir la perfusión son los IECAS, los ARAS y los AINES. En los casos de lesión renal aguda, estos deben de ser evitados. Aquí podemos ver una tabla con el montón de causas de lesión renal prerrenal, comentando las que acabamos de decir, pero quiero hacer hincapié que la insuficiencia cardíaca también se considera una causa de lesión renal aguda prerrenal, ¿okay? Principalmente la congestiva. Dentro de las causas prerrenales debemos recordar que las pérdidas no son solo renales, sino también puede haber pérdidas en tercer espacio, pacientes quemados, pacientes en anasarca, pacientes con cirrosis, ya sea hepática, cardíaca, o los pacientes con descompensación cardíaca y las pérdidas gastrointestinales, es decir, los pacientes que tienen diarrea, ya sea de forma aguda o diarreas crónicas que han llevado a un estado de deshidratación. La vasodilatación arterial sistémica por cirrosis o sepsis es parte también del llenado arterial insuficiente y las disminuciones en el gasto cardíaco, llámese infarto, taponamiento, pericarditis constrictiva. Dentro de las lesiones renales de tipo intrínsecas, generalmente se deben a hipoperfusiones severas no tratadas. Muchas veces estos pacientes comenzaron a tener una lesión renal aguda de tipo
prerrenal, pero no sustituimos a tiempo el volumen y con el tiempo se comenzó a hacer también un daño intrínseco. Muchas veces se ve también involucrada la vasculatura renal, la nefrona y el intersticio, es decir, los 3 compartimentos. La causa más común de la intrínseca ya sea es isquemia o sepsis. Las toxinas renales como el contraste y los aminoglucósidos pueden dañar los túbulos, que esto pues podemos ver que también da una obstrucción tubular. Y los factores de riesgo también incluyen diabetes, edad avanzada, inestabilidad hemodinámica, falla cardíaca, cirrosis y hipolipeminemia. Los pacientes que usan aminoglucósidos aumentan el riesgo de lesión renal aguda de 3 a 5% a 30 a 50% para el desarrollo de este tipo de lesión renal aguda. Podemos ver todos estos medicamentos que ven ustedes aquí pueden dar daño tubular por toxinas y algunos de ellos son utilizados de manera indiscriminada. Cabe también recalcar que el contraste es parte de esto. Y los medicamentos que se asocian más a nefritis intersticial que se encuentran del lado derecho son comúnmente antibióticos. Los diuréticos también pueden ocasionar en algunas ocasiones este daño. El uso de AINES puede también dar una lesión renal aguda de manera nefritis intersticial. Las condiciones que generalmente ocasionan isquemia, que es una de las causas más comunes, es la depresión intravascular y la hipotensión prolongada, obviamente, principalmente en los pacientes con choques hemorrágicos, con pérdidas gastrointestinales y cuando hay pérdidas a través de la piel, es decir, el paciente quemado. Cuando hay una disminución del volumen intravascular efectivo, insuficiencia cardíaca, cirrosis, síndrome hepatorenal o peritonitis, cuando hay una vasodilatación sistémica o una vasoconstricción renal, como en el síndrome hepatorenal o en la sepsis, cuando hay un involucro de enfermedades de grandes vasos, como una trombosis de la arteria renal o un embolismo, cuando los pacientes que van a cirugías cardíacas tienen el clamp durante la cirugía, la estenosis de la arteria renal o el émbolo graso. Las enfermedades de los pequeños vasos, como las vasculitis, el síndrome hemolítico urémico, la hipertensión maligna, el escleroderma también pueden dar este tipo de lesión renal aguda. Y cuando hay trastornos en el flujo sanguíneo, podemos ocasionarlos con algunos nefrotóxicos como tacrolimus, IECAS, ARAS, AINES y agentes de radiocontraste. Recordar que este tipo de lesión renal aguda por isquemia, que es generalmente con prerrenal prolongado, puede tener estas 4 estadiajes, ¿no?, de la lesión renal, que tiene su inicio, su etapa de extensión. Si ustedes pueden ver, esto ocurre en las primeras 24 horas, después tenemos la etapa de mantenimiento y luego la etapa de recuperación. Entonces esperamos que un paciente que haya tenido un solo episodio de lesión renal aguda, que hayamos podido identificar, tratar, tendrá una etapa de recuperación en aproximadamente 7 días. Pero esto puede verse complicado por la estabilidad del paciente en ese momento, por el uso de nefrotóxicos y por eso esta curva puede cambiar. Pero es importante reconocer las 4 fases de la lesión renal aguda hasta su recuperación. En cuanto a la lesión renal aguda postrenal, sabemos que es por una disminución del flujo urinario bilateral por obstrucción, que generalmente es cuando se obstruye una vía urinaria única y que puede llegar hasta el caso extremo de presentar hidronefrosis. Las causas más comunes de obstrucción, dependiendo del rango de edad, es en los pacientes mayores, es hiperplasia prostática benigna, cáncer cervicuterino en las mujeres y desórdenes retroperitoneales, es decir, que haya alguna tumoración o algo que lo esté obstruyendo, o linfadenopatías. En cuanto a la obstrucción funcional, puede haber daño por vejiga neurogénica, ya sea por diabetes o algunas otras etiologías específicas como mielomeningocele o alguna otra alteración neurológica. Las obstrucciones luminales, como los cálculos, la necrosis papilar, los trombos o incluso el carcinoma de vejiga, pues también pueden dar una obstrucción postrenal y que puede desencadenar una lesión renal aguda. La cristalización tubular, como los cristales de ácido úrico, oxalato de calcio, o un paciente que tenga un mieloma, que haga una lisis tumoral, pueden ocasionar también una lesión renal aguda postrenal. Debemos entonces recordar como una de las situaciones principales que las causas más comunes obstructivas son litiasis renal,
en pacientes masculinos de edad avanzada, hipertrofia prostática, y las cánceres más comunes, dependiendo del sexo, es cáncer cervicuterino, linfomas y próstata, que pueden causar también lesión renal aguda obstructiva. En el sedimento podemos ver una gran variedad de hallazgos que nos pueden poner en contexto. Si vemos cilindros de leucos, pues podemos pensar en pielonefritis. Si vemos cilindros granulosos, podemos hipertensión maligna. Si vemos datos de necrosis tubular aguda, podemos ver hemoglobinuria, mioglobinuria. Si vemos cilindros granulares, vasculitis o alguna glomerulonefritis. Quiero recalcar que esta es una pregunta muy común a veces en los exámenes. ¿Qué es lo que tenemos que pensar en un paciente que tiene eosinofiluria? Generalmente lo que pensamos es nefritis intersticial, pero quiero aclarar que solamente lo vamos a ver en el 10% de las nefritis intersticiales y es un signo patognomónico. Si encontramos eosinofiluria, probablemente sí estemos ante una nefritis intersticial. Sin embargo, si no la encontramos, no descarta nefritis intersticial. La otra clasificación que decíamos es la adquirida en comunidad o la intrahospitalaria. Adquirida en comunidad es aquellos pacientes que por primera vez se diagnostica la lesión renal aguda a su llegada al hospital. Cuando llegó y le tomamos exámenes ya tenía una elevación de azoados. Generalmente se asocia a anemia crónica, desnutrición, enfermedades parasitarias, embarazo, diarrea como la más común probablemente, sepsis, malaria y nefrotóxicos. Y las intrahospitalarias son aquellas que se identifican hasta 48 horas posterior a la llegada al hospital. Esto obviamente teniendo una creatinina de ingreso. Y se asocia generalmente a múltiples comorbilidades, a mayor edad, falla orgánica múltiple, sepsis, cirugías y nefrotóxicos. En cuanto al abordaje del diagnóstico de la sospecha de lesión renal aguda, tenemos que hacer siempre una historia clínica detallada. Ese es principalmente nuestro objetivo, interrogar a nuestro paciente con cronología, dirigido a nuestro interrogatorio. Actualmente tenemos un gran uso de nefrotóxicos no bien identificados por los pacientes, el uso de herbolaria, el uso de homeopatía, el uso de tés, el uso de jugos detox, puede en algunas ocasiones dar lesión renal aguda, ya sea por el uso de la sustancia o porque algunos tienen un efecto diurético muy importante. Entonces sí es importante hacer una historia clínica dirigida. La exploración física, evidentemente buscando principalmente que no tengamos un sitio de obstrucción, que no tenga globo vesical, que tengamos si hay un edema, si hay una pérdida de continuidad de la piel, si hay datos de sepsis en alguna parte. Sí debemos calcular nuestra tasa de filtro glomerular para saber en este momento dónde nos encontramos, si necesitamos ajustar algún momento, principalmente en pacientes con sepsis, el antibiótico, para saber si ésta se está recuperando. Debemos hacer siempre un general de orina para poder ver lo que comentábamos, los cilindros, si hay proteinuria, si hay leucocituria, si hay hematuria. Si pedimos estudios de imagen, el estudio de imagen en todo caso y principal es un eco renal también para poder distinguir en algunas ocasiones entre enfermedad renal crónica y lesión renal aguda, la lesión renal obstructiva versus otro tipo de lesión renal aguda. Hacer algunas pruebas serológicas, nos referimos principalmente a hacer un perfil bioquímico para poder ver creatinina, nitrógeno de la urea y los electrolitos. Una biopsia renal cuando no podemos encontrar una causa y estamos pensando en una glomerulopatía o en una glomerulonefritis, y si tenemos biomarcadores en nuestro hospital hay que utilizarlos. Los biomarcadores que podemos utilizar en GAL, cistatina C, que son los que en México actualmente contamos con ellos. Entonces, en resumen, lo que le deben de pedir siempre para revisar a un paciente con lesión renal aguda es una biometría para ver una hemoglobina y ver leucocitosis, una química sanguínea con electrolitos para ver creatinina, nitrógeno, la urea, sodio, potasio, calcio y magnesio, un general de orina para ver proteinuria, leucocituria, hematuria, poder calcular unos electrolitos urinarios con una creatinina urinaria para poder utilizar algunas otras herramientas, ahora se las muestro. El cálculo, la tasa filtrada glomerular, que es lo que platicamos previamente, y la medición de la diuresis. Esto es muy importante. Un paciente que tiene una elevación súbita de la creatinina debe tener siempre una cuantificación de diuresis, no importa si está en piso o está en urgencias. Les comentaba la cuestión de los electrolitos urinarios porque una herramienta que podemos seguir utilizando en nuestro medio es el cálculo de la fracción excretada de sodio, que es con la fórmula que viene a continuación, que es sodio urinario por creatinina plasmática sobre sodio plasmático por creatinina urinaria por 100,
y eso nos dará un resultado en porcentaje que nos puede orientar, que no es diagnóstica definitiva, pero sí nos orienta a que si el paciente tiene un FENA menor al 1% es prerrenal, si el FENA es mayor del 1%, probablemente es postrenal. Y en el medio podemos tener algunas que te sugieren más, obviamente todo esto relacionado a la clínica de nuestro paciente, si es una necrosis tubular, una nefritis intersticial, si es mayor del 1% o menor del 1%, si es una glomerulonefritis o un desorden de la vasculatura. ¿Cuáles son los signos que pudiéramos pensar en estos pacientes? La mayoría de las veces estos pacientes no tienen sintomatología y cuando tenemos la sintomatología generalmente ya está bastante avanzada la lesión renal aguda, ya tenemos signos de síndrome urémico como pueden ser oliguria, anuria, edema, anasarca, obviamente la elevación de los azoados, las alteraciones hidroelectrolíticas más comúnmente hipercalemia, hiponatremia, acidosis metabólica y lo que les decía que conocemos como síndrome urémico, que son los siguientes datos como náusea, vómito, alteración del estado de la conciencia, prurito, disnea. Estos pacientes generalmente tienen ya una elevación importante de azoados, lo podemos ver muy comúnmente en las posobstructivas, que el paciente tiene 3-4 días en oliguria y se elevan la creatinina rápidamente, pero al desobstruirlo rápidamente baja la creatinina y también desaparecen los síntomas. El tratamiento de la lesión renal aguda lo podemos dividir de dos maneras, el tratamiento médico y el tratamiento ya más intenso, agresivo, que es el que hace nefrología. Lo número uno que tenemos que hacer para llegar a esta parte de manera correcta es asegurar el volumen y la presión de perfusión. Entonces debemos de tener un adecuado monitoreo de la presión arterial, un balance de líquidos correcto, tenemos una cuantificación de diuresis, el peso diario y el estado clínico de nuestro paciente es lo que nos va a ir diciendo qué tan necesaria es la terapia sustitutiva o si solamente con medidas médicas. Suspender definitivamente el uso de AINES, principalmente a algunos que les gusta mucho, a los cirujanos y a los traumatólogos, ketorolaco, que es a veces incluso dado a dosis altas, metamizol, diclofenaco, naproxeno son los más comunes, ¿no? El tratamiento principal es la reanimación con líquidos como piedra angular en la prevención y el tratamiento de la lesión renal aguda cuando es por hipovolemia, que dijimos que es la más común, ¿no? Y obviamente evitar la progresión de lesión renal aguda, enfermedad renal crónica, es decir, atacarla de manera temprana. Sabemos que la lesión renal aguda ya no es una entidad única, se conecta a enfermedad renal crónica como un factor de riesgo muy importante para el desarrollo de enfermedad renal crónica. Entonces debemos de cuidar cada episodio de lesión renal aguda. Los factores de riesgo se comparten entre ellos, principalmente los que ya tienen enfermedad renal crónica, la edad y las enfermedades crónicas. Y bueno, quise ponerles yo en esta ocasión lo que viene en el artículo famoso que es este que estamos viendo aquí, el profesor Chaula, pero si ustedes van a su libro hay algo bastante parecido en el círculo vicioso de la enfermedad renal crónica, la diabetes y el paciente anciano para hacer lesión renal aguda, ¿no? Entonces, sí es algo que debemos de mantener en mente. ¿Cuándo vamos a ofrecer terapia sustitutiva a un paciente que está haciendo lesión renal aguda? Cuando las demandas del organismo son mayores a la capacidad de responder del riñón, porque la enfermedad es muy severa, porque estoy poniendo demasiados líquidos o porque estoy poniendo demasiados solutos y mi riñón no es capaz de mantener un equilibrio al respecto. Entonces iniciamos terapia de reemplazo renal cuando la demanda es mayor a la capacidad del riñón. ¿Cuáles son las terapias sustitutivas? Brevemente mencionaré que podemos meter al paciente en hemodiálisis intermitente con la máquina convencional. Podemos dar diálisis peritoneal como tratamiento de lesión renal aguda. Esto se hace principalmente en los lugares donde no hay oportunidad de hemodiálisis y mucho menos lo que ustedes ven en su extrema izquierda, la máquina de terapia de reemplazo renal continua, que es la máquina que le damos a los pacientes en cuidados intensivos con inestabilidad hemodinámica, con lesión renal aguda, que nos permite dar tratamientos por hasta 24 horas continuas. Por lo tanto, quiero que se lleven también de mensaje cuáles son las indicaciones para dar terapia de reemplazo renal en el paciente crítico. Paciente con oliguria, el paciente con anuria, acidosis severa refractaria a tratamiento, elevación de azoados que no responde a tratamiento médico, hipercalemia que no responde a tratamiento médico, cuando hay involucro de daño urémico en otro órgano,
cuando hay alteraciones electrolíticas severas que no respondieron al tratamiento médico, cuando hay un edema significativamente importante que puede comprometer otros órganos, incluso se ha visto que un aumento del 10% del peso de llegada al paciente en líquidos puede aumentar la mortalidad de estos pacientes, como algunas terapias de reemplazo renal pueden bajar la temperatura. En los pacientes que tienen hipertermia puede ser un coadyuvante, los pacientes con un edema en algún otro órgano de manera significativa, como el edema u pulmón que no responde a tratamiento, cuando tenemos una sobredosis o una intoxicación de algún medicamento que es dializable, como metformina o ácido acetil salicílico, o cuando hay alguna coagulopatía que requerirá una gran cantidad de volumen, es decir, para el manejo de volumen si nuestro paciente lo requiere. Por lo tanto, tenemos que recordar que la lesión renal aguda es una etiología grave que predispone a más mortalidad, a más morbilidad, a más tiempo en hospital y que sus causas más comunes pueden ser la pérdida de volumen, sepsis, choque cardiogénico, falla orgánica múltiple, puede tener múltiples consecuencias, pero lo más importante es que aumenta la mortalidad de mi paciente, por lo cual el tratamiento más importante es la identificación temprana de la causa o el escenario clínico y el abordaje temprano de este para poderlo tratar, es decir, reconozco rápido para abordarlo rápido. Prácticamente esta es la conclusión de la clase. Si tienen cualquier duda, pueden escribirme a mi correo electrónico. Gracias.